En el primer vídeo del canal sobre las ciudades del futuro me pedisteis que hablara un poco más de las soluciones basadas en la naturaleza, o SBN. Bueno, ya sabéis cómo soy, voy a entrar a fondo y por primera vez os traigo una entrevista a un experto. Hoy recibimos en Ecopopía a Jesús Soler, ingeniero hidráulico especializado en SBNs. Quédate si quieres conocer qué soluciones se están poniendo en práctica para vivir mejor y de forma más sostenible. Bienvenidas a Ecopopía. Hoy hablo con Jesús de qué son las soluciones basadas en la naturaleza y cómo nos pueden ayudar a adaptarnos a fenómenos meteorológicos extremos como la Dana. También hablamos de bulos, de los proyectos europeos que buscan soluciones a la crisis ambiental, de las ciudades del futuro y del cambio en nuestra relación con la naturaleza. Casi nada. Si hay alguna peli, serie, libro o videojuego que te hizo pensar en la relación de la humanidad con la naturaleza, puedes dejarlo en los comentarios, porque de eso va a tratar el próximo vídeo largo. Jesús es ingeniero civil hidráulico por la Universitat Politécnica de Cataluña y trabaja en proyectos europeos de I+D relacionados con el cambio climático. Es especialista en soluciones basadas en la naturaleza. Trabaja en temas de resiliencia urbana, de restauración fluvial y evaluación y reducción de riesgos climáticos. En su trabajo utiliza herramientas muy interesantes como la modelización hidrológica e hidrodinámica. Además, es muy buen comunicador y seguro que nos explica cosas muy interesantes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por venir a Ecopopía. ¿Te he presentado bien? Me has presentado perfecto, muy bien, muy bien. Nada, a ver si puedo pues, resolver, bueno, explicar cositas, preguntas que tengas y si puedo resolver alguna duda, pues mira. Seguro que sí, porque me pidieron que hablara un poco más de las soluciones basadas en la naturaleza y como tú te Bien. pasas el día trabajando con esto, pues yo te quería pedir que nos explicaras qué son. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, básicamente es imitar los procesos que hay en la naturaleza, físicos, químicos, y usarlos los seres humanos a nuestro provecho para resolver problemas. ¿Qué problemas? Pues principalmente los relacionados con el cambio climático. Problemas que tenemos pues de inundación, de sequías, de incendios y todo este tipo de problemas, las soluciones basadas en la naturaleza es una gran herramienta para adaptarse, digamos, y evitar que sus impactos sean muy grandes. Vale, ¿nos puedes poner así un ejemplo? O sea, esto es lo que hacen, pero un ejemplo de solución sería... Por ejemplo, imagínate que en un parque hacemos una gran balsa, un gran hueco vacío, porque ahí es una zona que se inunda y cuando viene una inundación por un río o por diferentes lugares o por la montaña, pues ahí se acumula el agua. Es una zona que si no llueve está vegetada, tiene pues sus árboles, sus plantas, es una zona donde incluso puedes ir a verlo, pasear, etcétera. Cuando llueve, pues eso se inunda, se acumula ahí el agua y en vez de llegar de golpe al río, pues se acumula y poco a poco se va soltando hasta que llega al río. Entonces has evitado que venga de golpe el agua. Pero mientras no llueve, tienes una zona verde natural que tiene muchísimos beneficios tanto sociales como ambientales, evidentemente porque allí estás creando biodiversidad, evidentemente porque allí la gente pues, lo usa de forma recreacional, purifica el aire, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Una solución de la naturaleza al final tiene que responder a reducir un riesgo, pero tiene que tener co-beneficios relacionados con el medio ambiente y con lo social. Vale, o sea, como tú has dicho, es usar la naturaleza, ¿no? Y pues a lo Sí, mejor un árbol, depende de dónde lo pongas, puede ser una solución basada en la es que naturaleza. Es que las soluciones basadas en la naturaleza es algo que es como un campo de la ciencia que parece que es joven, como 10, 15 años, pero es de toda la historia. Si tú plantas una zona que no tiene casi árboles, pues vas a tener más infiltración, por lo tanto menos agua te va a llegar. Bueno, eso sí, si quieres luchar contra inundación, si quieres luchar contra sequía, bueno, hay un tema. Pero digamos, es un árbol plantado en medio de una ciudad donde hay todo cemento. Eso ya podría ser una solución basada en la naturaleza. Pequeñita, pero podría ser. Vale, vale. Para ir concretando un poco más, ¿nos puedes explicar algún proyecto que estéis haciendo o que hayáis hecho así de forma breve, ¿no? ¿Qué habéis puesto y qué ha pasado? Bueno, ¿qué habéis puesto? Por ejemplo, hay una serie de cosas que se llaman sistemas de drenaje urbano sostenibles, que es una palabra, se le llaman SUDS. En Barcelona, por ejemplo, que es la ciudad donde he nacido, donde me he criado casi toda mi vida, hay bastantes SUDS ahora y los podéis visitar porque están al aire libre, porque son zonas que sirven para acumular el agua y
digamos que como tampoco se puede cambiar la red de alcantarillado porque es muy caro, es vieja y no es capaz de conseguir, de hacer que el agua pase por la red de alcantarillado, pues lo que hacemos es, bueno, pues atacamos este problema en la superficie. En vez de que llegue rápido hacia la red de alcantarillado, la acumulamos aquí un rato, un tiempo, y la vamos soltando poco a poco. Y también se puede infiltrar si quieres y mejorar los acuíferos. Pero, por ejemplo, SUTS son proyectos que se hacen en Barcelona mucho y ahora mismo estoy colaborando en un proyecto que se llama Natalie, que es un proyecto de financiación europea, donde estamos testeando un montón de soluciones basadas en la naturaleza por toda Europa, desde Islandia hasta las Islas Canarias, 9 casos de estudio, diferentes soluciones de la naturaleza como un parque inundable o como unos SUTs para la contaminación o como reforestar, restauración fluvial. Es decir, estos serían muchos tipos de SUTs. Donde haya verde, suele haber SUTs. Suele haber NBS, perdona. Vale, o sea, si yo estoy en un SUD, lo que veo es un parque. Un NBS, no un NBS. Me he equivocado. SUTS es un tipo de NBS. Si tú estás en un NBS, ves un parque. Quizás ves un parque y algún huequito por ahí, una reforestación. Sí, sí, donde veas verde, seguramente se le puede considerar un NBS. Porque incluso un parque que no tenga que no veas que hay algo, por ejemplo, normalmente las NBS, las soluciones basadas en la naturaleza, SBN, en inglés NBS, normalmente suelen ser mucho enfocadas a la inundación, que al final el 70 o 60% de las indemnizaciones de seguros son de inundación. Además, hace poco, por ejemplo, acabamos de ver lo de Valencia, ¿no? Entonces, muchas están enfocadas a la inundación, pero si tú haces un parque, por ejemplo, ya estás mejorando muchas cosas. Estás mejorando la isla de calor, es decir, es una zona con mucha más sombra, temperatura baja, es una zona donde puede ir la gente y estar más a gusto, puede ser un refugio climático. Tiene una serie de beneficios, la biodiversidad que asocias, ¿no? Si tiene un parque, claro que puede ser una solución basada en la naturaleza. Es un término muy amplio y como es joven este término, también tiene muchas definiciones y ejemplos y a veces no tenemos muy claro a veces qué es o qué no es. Pero lo importante es que ayuden y que tengan cobeneficios. Vale, has dicho dos cosas que me interesan mucho. Una es Uh-huh. que has puesto muchos ejemplos urbanos, pero también has hablado de restauración fluvial. Porque, Sí. bueno, se suele hablar en las ciudades, ¿no? Mucho de las soluciones basadas en la naturaleza, pero van un poco más allá. Y otra cosa que me ha interesado es que has sacado un tema que yo también quería sacar, que es todo el desastre que estamos viviendo en la Comunidad Uh-huh. Valenciana. Ya has dicho un poquito, ¿eh? Pero si nos puedes explicar estas soluciones basadas en la naturaleza, cómo podrían ayudar a mitigar estos fenómenos, los desastres, ¿no? que vienen de estos fenómenos meteorológicos extremos que se dice que Uh-huh. cada vez serán más frecuentes y más intensos debido al cambio climático. Sí, es decir, aquí en temas de riesgo hay como 3 patas principales, ¿vale? Que están el peligro, la amenaza, en este caso pues sería la inundación, la exposición, como la gente está en la zona donde está pasando esta amenaza, y la vulnerabilidad, cómo uno es resiliente a ese daño o no. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, sí, una maceta que se puede caer de un piso, ¿no? Esa es la amenaza, ¿vale? Una maceta. Pero es muy diferente que esté en un pueblo perdido de los Pirineos que en medio de Barcelona o de Madrid, porque pasa mucha más gente, hay mucha más exposición, por tanto hay mayor riesgo. Y luego es diferente si esa maceta, imaginemos que no está muy alta, pero le cae a una persona joven, fuerte, o le cae a una señora o un señor mayor. El daño que le va a hacer es mayor o menor. Eso es la vulnerabilidad. Pues estas 3 patas son las patas importantes en el riesgo. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza están enmarcadas dentro de uno que se llama medidas de adaptación, que son las medidas hechas para reducir la amenaza. ¿Vale? Luego están las medidas de mitigación, que son más las relacionadas con a medio largo plazo, bueno, y a corto, de cambio climático, reducción de las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Pero estas son medidas de adaptaciones. Ok, ya este año estamos en 1,5 grados sobre la media, ya vamos a tener muchos efectos. Y entonces ahí es donde se enmarca y donde nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar de muchas formas, tanto para grandes eventos, como puede ser el de Valencia, aunque el riesgo son muy grandes, hace falta soluciones de naturaleza y también medidas alrededor diferentes, es decir, muchas medidas hacen falta allí, pero nos pueden ayudar tanto eventos grandes como eventos a lo mejor más pequeños que pueden ocasionar daños, quizá no trágicos, pero sí daños importantes, pues que una casa pues se inunde y una persona pues pierda un montón de cosas y demás, y económicos. Entonces, las soluciones de nos pueden ayudar a reducirlo. Este ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, mi ciudad está llena de pavimento, de calzadas, y por ahí, claro, cuando llueve corre el agua un montón. Si yo empiezo a vegetar muchísimo,
pues conseguir que mi ciudad se convierta en más permeable. Esto lo que hace que el agua se llega ahí, se infiltra y no va a la calle ni tampoco va a la red. Es decir, no hay problemas allí. Y aparte, estas soluciones a la naturaleza pues tienen estos co-beneficios que siempre digo que es lo importante, es lo que los diferencia de las infraestructuras grises. A eso nos referimos al hormigón, a lo duro, a los depósitos. Que no hay que diseñarlas, hay que hacer soluciones mixtas seguramente, pero eso es lo que nos aporta. Claro, y también a lo mejor actuaciones más arriba de ese curso fluvial, ¿no? Por supuesto, en este caso, en el caso de Valencia, por ejemplo, en Paiporta no llovió apenas. Es decir, llovió muchísimo en cabecera, 700 litros por metro cuadrado, 700 milímetros, esto es muchísimo, una intensidad que es la mayor registrada en la historia de España. Entonces, ese agua que bajó de forma brutal, los de abajo no se enteraron, ¿no? Entonces, si tú consigues que esa zona de arriba sea una zona más permeable, tendrás menos lluvia que te llegue. Si tú consigues que acumular o zonas donde se pueda almacenar ese agua, un gran parque inundable en el aguas arriba, también ayudas a reducir la amenaza. No obstante, me gustaría matizar que no serían solo suficientes. Hay otras medidas que son muy importantes, ¿no? Las que he dicho de resiliencia y de exposición y vulnerabilidad, sistemas de alerta temprana, que esto es lo que ha fallado principalmente, avisar a la población para que pueda protegerse, sistemas de exposición, no construir en zonas inundables y de vulnerabilidad, no tener una residencia de ancianos en una planta baja en una zona inundable. Entonces, toda esta suma de medidas son las que pueden ayudar a mitigar los impactos de estos grandes eventos. Y las soluciones de la naturaleza pues tienen su papel. No es el único, por supuesto, pero no es la única solución, pero tienen su papel. Bueno, voy a aprovechar que te tengo aquí porque en este contexto de la Dana ha vuelto a salir el bulo de que se han destruido presas, ¿no? Y se ha puesto como una causa, ¿no? O sea, como que se habían destruido 4 presas, incluso decían en el curso de este río, y esto había provocado el desastre. Aprovechando que tú eres de los ingenieros que se dedica a este tipo de infraestructuras, ¿nos puedes iluminar un poco sobre esto de la destrucción de las presas? ¿Es real, no es real? ¿Qué es lo que se ha destruido? ¿Qué es lo que están mezclando? Porque, bueno, tenemos bastante claro que es un bulo. Si nos puedes dar un poco más de información. Sí, parece que están en contra, parece que la restauración fluvial, según qué sectores, están un poco en entredicho. Es sencillo de explicar. Los volúmenes que mueve una lluvia como la de, o una avenida como la de Valencia son volúmenes gigantes, no los podemos ni imaginar, son volúmenes enormes. En este caso, dentro de la restauración fluvial, una de las cosas que se hace es retirar pequeñas presas o azudes. Me gusta más llamar el término azud. ¿Qué es un azud? Pues un azud es, pues, yo paro, me viene el río, yo pongo una pared porque quiero acumular un poquito de agua aquí para luego aprovecharla para riego de huertos, para hacer riegos donde vayan las zonas o de captación para agua potable. Son estructuras muy pequeñas tradicionales. Pongo esta presa, tengo el río que me baja, ¿vale? El río baja así, yo pongo la presa. Entonces, aquí acumulo este agua. Este volumen de agua es muy pequeño. No hubiera hecho ni cosquillas una avenida como esta. Pero además, con el tiempo, aquí se van acumulando sedimentos hasta que va subiendo la pendiente y se queda plano, ¿vale? Esto, al final, ya no hay ni almacenamiento ni te está sirviendo para nada. Lo único que te ha hecho, además, es reducir la pendiente. Por lo que cuando tienes menos pendiente, lo que hace el agua es tener más profundidad, por lo que en verdad te inundas más. Y rompe la conectividad ecológica del río. Tienes tal. Y hemos de recordar que los ríos no son canales de agua, los ríos son ecosistemas vivos, donde los seres humanos desde siempre hemos construido alrededor porque nos hemos alimentado de los ríos. Hemos de pensar no solo en una visión humana de los utilizamos a los ríos han de tener su conectividad ecológica para respetar todo el tipo de especies, flora, fauna, insectos, bichos. Esto no es término nada científico, pero bueno, como no es mi campo. Nos gustan los bichos. Nos gustan los bichos, pues hemos de mantener la conectividad ecológica porque además eso, mayores caudales también dan muchos beneficios, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos al retirar las presas es recuperar la pendiente. Si la teníamos así, pues recuperamos la pendiente del río natural, esto fluye y la capacidad de almacenamiento que hemos guardado que hemos perdido es prácticamente nula. No es para nada eso, es de más, se han de retirar. Porque en los ríos normalmente lo que hacemos es desde los 80, en los ríos serán o un vertedero primero o un lugar donde que pase el agua lo más rápido posible. Se ha visto que manejando el río, gestionándolo, dejándole su espacio, y grandes experiencias por Europa donde el río en vez de encajonarlo,
lo que haces es dejarle un gran océano para que se vaya moviendo. Además, con la erosión se mueve. Por tanto, estas son experiencias buenas. Claro, en medio de una ciudad que ya tienes consolidada, no tienes mucho margen. Pero aún así bueno, es un poco eso. Es decir, es un bulo malintencionado, como muchos que salen de personas que quieren pues marearlo todo un poco para sacar un rédito político después. Bueno, muchas gracias. Entonces han eliminado azudes, ¿no? Seguramente. Sí, pequeñas presas, no llegan a 1 metro, 2 metros. No, y se está haciendo en toda España y en toda Europa y es una política sana y que se tiene que seguir haciendo. Vale, oye, pues mira, enlazando con Europa, tú trabajas en proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, que se hacen a nivel europeo. ¿Nos puedes explicar un poco, para alguien que no esté nada metido en este mundo, qué tipo de gente hay allí, qué estáis haciendo? Porque al final son subvenciones europeas y muchas vendrán de impuestos ciudadanos, supongo. Y Sí. si nos puedes explicar un poco cómo funcionan, tanto a nivel de organización, ¿no?, como a nivel de cómo llegáis de una idea a desarrollar pues algo que se va a aplicar. Sí, la Unión Europea tiene una serie de misiones que les llama, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el tema de reducción de cáncer. Otra de ellas es la contaminación de los suelos. Y una de ellas es la del clima. Y dentro del clima tiene unas misiones de adaptación, que es lo que he explicado antes, ¿no? Medidas para reducir las amenazas climáticas, fruto del cambio climático. Entonces, la Unión Europea pues destina un dinero y saca unos concursos públicos donde dice, yo voy a destinar pues 15 millones, 40 millones de euros a proyectos de investigación presentados. ¿Y quién se presenta a estos concursos? Pues consorcios de empresas, entidades públicas como universidades, administraciones y demás, público-privadas. Es decir, es un poco un cajón desastre donde al final, pues investigadores de un sitio, empresas que se dedican a I+D que están trabajando, ayuntamientos, diputaciones, pues todo esto es decir, oye, vamos a tratar este tema. Entonces, pues presentas una propuesta a la Comisión Europea sobre el tema que quieres tratar y muy exigente, la verdad. En eso que decirlo, son propuestas muy exigentes, vas a trabajar muchísimo y entonces, pues ellos lo evalúan, le dan una puntuación y a la que tiene las mejores puntuaciones, los 2, 3 mejores proyectos, pues dan esta financiaciones grandes. Estos proyectos además tienen y entonces ahí empiezas a trabajar, pues el proyecto dura 4 años, estos 30 socios de Europa pues tienen que trabajar juntos, se ha especificado en este concurso exactamente lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué tareas tienes, qué no tienes, cuáles son los resultados. Es decir, hay una metodología muy potente detrás. Entonces, con esto lo que quieres es buscar soluciones innovadoras para ayudar luego a la Unión Europea a pues, poder replicar. Ellos tienen unas misiones de que más de 150 regiones en Europa sean climáticamente resilientes. El concepto de la resiliencia es muy importante. Entonces, pues para ayudar a replicar, para ayudar a crear una normativa, para ayudar. Entonces, Europa es como su laboratorio más de estos proyectos. Son muy estrictos a nivel de justificación. Todo el dinero que se invierte tiene que ser para esto. Controles, la verdad es que los que deben ser para que todo se destine a lo que se tiene que destinar y tienen parte de investigación, parte de aplicación, es decir, tiene un punto tal, con mucha importancia, y esto sí que es básico, a la participación ciudadana. Es decir, se busca que todos los proyectos se trabajen junto a los agentes locales, vecinos, ayuntamientos si no son socios, gente, empresas, ciudadanos, asociaciones, trabajar junto a ellos en procesos de co-creación, en procesos de gobernanza. ¿Por qué? Porque se entiende que la mejor gente que sabe de un territorio es esas personas y al final las que han de coger las riendas de su territorio son esas personas. Entonces, en algunos lugares ponéis en marcha estos proyectos que son innovadores, creo que los llamáis casos de estudio, ¿no? Sí. Y de esta manera, pues sacáis modelos que luego se pueden aplicar, ¿no? Ese conocimiento está al alcance de cualquier otro administración o país o lo que sea que quiera, Correcto. ¿no? Luego se busca una replicabilidad y que se difunda este mensaje, ¿no? A través de estos casos de estudio que se utilizan en estos proyectos siempre son pues como tu laboratorio. Laboratorio real, en campo, pero son tu laboratorio donde vas probando las diferentes cosas. Sí, son muy importantes y son base, sí. Me parece súper interesante, ¿no? Cómo la ciencia en los últimos años está como abriendo, sobre todo la ciencia climática, porque como va como a promover transformaciones ecosociales, ¿no? Que afectan a la naturaleza, pero también a la sociedad.
cómo estáis, yo creo que os tenéis que inventar incluso, ¿no? Maneras de cómo hacer que los diferentes actores participen en todo esto, Sí, ¿no? es todo un reto. Estos consorcios de socios que se meten en el proyecto y lo ganan, también son muy multidisciplinares. No solo hay ingenieros que estamos pensando en números como yo, sino hay hay, por ejemplo, muchas empresas o entidades que vienen del mundo social para los temas de gobernanza. Es decir, que hay muchas especialidades juntas y cada uno sabe de lo suyo. Entonces también se genera un trabajo en equipo que es súper interesante. Claro, es súper interesante. Y otra herramienta que utilizáis son los modelos, ¿no? De esto Sí. hablé un poquito en el primer vídeo del canal y a lo mejor, aprovechando que estás aquí también, nos puedes explicar en tu contexto, para ti, ¿qué es un modelo científico y para qué lo usas? ¿Qué es eso? Mira, hay una frase que ahora no recuerdo quién la dijo, pero me gusta mucho, que dicen: todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Es decir, al final un modelo es una interpretación de la realidad. Nosotros intentamos simplificar la realidad para entenderla y a partir de ahí pues sacar conclusiones y sobre todo diseñar soluciones. En mi caso concreto, en el más relacionado con la hidráulica, pues lo que hacemos, por ejemplo, son estudios de inundabilidad o modelos hidráulicos, hidrodinámicos. Este palabra de hidrológicos, hidrodinámicos, al final es lo que dices, vale, pues yo cojo un territorio, le pongo llover, la lluvia que yo considero, en función de diferentes cosas, en función de los usos del suelo, luego de la zona que pongo, de la red de drenaje que tengan, de todo, de las cotas, las elevaciones, pues nos saca pues dónde se inunda más, dónde se inunda menos, luego eso lo cruzamos con la exposición y la vulnerabilidad y tenemos los mapas de riesgo. Este es un ejemplo. Esto no es la realidad. Un modelo nunca es la realidad. Es una cosa que te ayuda a tomar decisiones. Es como una analítica de sangre. La analítica de sangre se puede decir que es la realidad, pero al final lo que buscan los médicos son indicadores que les ayuden a interpretar lo que está pasando. Entonces, ostras, desde este indicador sé que puede estar pasando esta enfermedad. Porque es un poco lo mismo. Nos ayudan a tomar decisiones. No nos los tenemos que creer mucho, pero son imprescindibles para hacer nuestro trabajo. Muy buen símil, este de la analítica lo voy a explotar, creo. No lo había utilizado nunca. Bueno, nos queda poquito ya de entrevista. Ahora vamos a entrar en el terreno más imaginativo, ¿vale? Sabes que en Ecopopía a veces me pongo un poco filosófica y no sé si en este vídeo o en el siguiente, en función de lo que esté durando esto, me voy a enfangar en la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y cómo esto... En un solo vídeo, te da para un año de vídeos casi. Bueno, el ser humano acotando, occidental, sí. ¿vale? Sí. Y haciendo un repaso súper rápido un poco de los mitos y, ¿no?, las narrativas, y que nos gusta mezclar estas cosas en el canal. Yo te voy a pedir ahora una opinión así muy personal, de cómo ves tú esta relación del humano con la naturaleza, porque ahora está tan en boga lo de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Parece que estamos viendo el valor que tiene, pero yo me pregunto, ¿cómo crees tú que en este marco de las soluciones basadas en la naturaleza estamos viendo la naturaleza? Es decir, ¿es que estamos viendo el valor que tiene, ¿no?, y nos estamos reconectando, o es una evolución de la naturaleza como recurso y al final es una explotación un poquito más bonita, ¿no?, de la naturaleza que podemos hacer? Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? No, es que me parece súper interesante y procedente. El IPBES, que es una entidad, organización que se dedica al tema de medio ambiente y demás, hizo una publicación que me parece muy interesante, que habla de los usos de la naturaleza, de cómo es nuestra relación con la naturaleza en relación a 3 ejes. El valor de la naturaleza por la naturaleza, el valor de la naturaleza en relación a la cultura y el valor de la naturaleza como uso por la sociedad, ¿no? Las soluciones a la naturaleza están enmarcadas desde este uso de la sociedad, ¿no? Pero la naturaleza por sí también tiene un valor intrínseco. Es lo que decíamos antes con los ríos, ¿no? Han de tener su conectividad, pues son ecosistemas vivos. ¿Y por qué es más importante? ¿Por qué soy más importante yo que una nutria o que un macroinvertebrado? Es decir, esta es una pregunta que nos hemos de hacer, ¿no? Y esa sensibilidad. Y la naturaleza por cultura, pues cuando las culturas viven alrededor, ¿no? Esto sobre todo en las culturas más indígenas y demás, que sepa tener una relación con la naturaleza muy estrecha, que definen su cultura, no es una relación de uso, es una relación de simbiosis, ¿no? Entonces, dentro de este marco, de estas 3 patas, pues estas soluciones a la naturaleza se colocan aquí. Pero es cierto que es un uso, pero en las ciudades que vivimos tan absolutamente... Las ciudades es donde está el meollo del cambio climático, es donde está el meollo porque son las que más consumen, etcétera, etcétera. Pero dentro de estas ciudades donde estamos tan desconectados de la naturaleza, sí que considero que las soluciones basadas en la naturaleza es un primer toma de contacto para abrir nuevos caminos. En el momento en que tú, una zona que está, digamos que es todo lleno de pavimento, le haces un parque,
Y porque tu interés es ese, ¿no? Reducir el calor, reducir la isla de calor, que se infiltre más. Pero en el momento en que tú ves que ese parque te beneficia también porque mejora tu salud mental, te vas a pasear recreacional, te encuentras con gente, llevas a tus hijos, etcétera, etcétera, empiezas a valorar la naturaleza más. Y entonces ya puedes, a partir de ahí, dar saltos a otros tipos de entendimiento en relación con la naturaleza, ¿no? Entonces creo que tienen ese valor también de, bueno, como estamos tan reconectados, vamos a conectarnos un poquito. Por tanto, sí, es un uso, pero también abre la puerta a una mayor comprensión, ¿no? Es ese típico de, ¿cómo es lo de, nunca me acuerdo, de conocer tal y al final amar? Esa secuencia que siempre se dice, ¿no? Primero una cosa la conoces, Entender, luego a lo tal. mejor. Sí, sí, conocer, entender y luego amar, ¿no? Como tú al principio, si no la conoces, no puedes amar nada, ¿no? Entonces, entiendes y luego empiezas yo creo que abren esta vía, este camino. Pues me gusta mucho, es una visión muy optimista además, ¿no? Y no lo decía como crítica, si es un uso o una, Sí. sino simplemente como No, sí. oposición filosófica, ¿no? De bueno, está cambiando, Sí, es un uso, está claro. Yo me pregunto, ¿estará cambiando nuestra relación con la naturaleza? Yo intuyo y espero que sí. Entonces. Sí, en estas utopías que siempre se ve el futuro así como muy moderno y con mucha vegetación, ¿no? Yo creo que sí, que esto está cambiando. Bueno, tenemos muchos retos por delante, ¿no? Es evidente, pero sí que está cambiando, o al menos lo estamos entendiendo. Por aquí iba la última pregunta en la utopía. A ver, una pregunta que puedes contestar de tu campo o no, o con más cosas tuyas que tengas tú. ¿Nos puedes pintar una ciudad del futuro? ¿Cómo te la imaginas? O bueno, una ciudad o si quieres algún otro espacio, a lo mejor es que no es ni ciudad, no lo sé. No, claro, es otra, no, pero sí que me imagino una ciudad del futuro. Primero me imagino una ciudad del futuro sin vehículos, sin combustibles fósiles, pero ni vehículos energéticos. Es decir, simplemente transporte público donde la gente pueda ir a su trabajo si tiene que ir. No una hora de atascos ni una hora de transporte público, que la gente esté bien montada, muy llena de vegetación, es decir, con muchos espacios donde se pueda respetar la vegetación a la vez que sean espacios recreacionales y de encuentro. Hasta ahora las ciudades, y esto se está estudiando un montón de los 70 y el derecho a la ciudad, pero las ciudades se han convertido los espacios públicos de las ciudades son espacios de tránsito solo, tránsito de peatones y demás, vamos de un lugar a otro. Hemos de recuperar las ciudades como lugares los espacios públicos como lugares de encuentro. Entonces, me imagino una ciudad donde pues, haya muchas plazas, mucho verde, pero sean lugares de encuentro, de socializar, de generar redes, de que la gente pueda sentirse acompañada. Ese es mi modelo de ciudad. Luego, si los edificios son de fibra de carbono o de hormigón, ya me da más igual, pero que el espacio público sea un espacio útil, un espacio de compartir y de relacionarse, juntos como seres humanos y con la biodiversidad y con la naturaleza, esta sería un poco mi ciudad ideal. Pues qué bonita. Nos vamos a ir con esta imagen. Bueno, no sé si me he dejado algún tema importante, si quisieras añadir algo, ahora es el momento. Bueno, sí, un último. Todo esto lo hemos hablado, de adaptación, resiliencia, etcétera, está súper bien. Pero, ya lo hemos dicho muchas veces, hemos de actuar contra el cambio climático ya y con la mitigación de esos efectos futuros, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y demás. Y esa lucha no es binaria, no es se consigue. No hay mucha gente que dice, ¡buah, es que ya no llegamos! Bueno, 1 grado menos en 10 años es muchos menos impactos en el futuro, muchas menos pérdidas de vidas, de todo. Por tanto, quiero decir a la gente que es posible tener un mundo mejor, depende de nosotros y puede que a lo mejor no consigamos el objetivo súper optimista, pero puede que el siguiente, y si no el siguiente, pero todo lo que hagamos siempre será un punto para estar mejor en el futuro y de una forma justa. Así que está muy bien que hablemos de adaptación, yo trabajo de ello, pero no hemos de olvidar la mitigación del cambio climático y que en eso nos compete todo. Y hemos de exigir a nuestros líderes responsables que sean valientes, que no piensen en corto plazo. Muy bien, pues eso es un gran mensaje para terminar. Muchas gracias, Jesús, por pasarte por Ecopopía. Hemos hecho trampa, nos tenemos mucha confianza, hace años bastante, que nos conocemos. Algunos estarán riendo en casa, míralos estos dos aquí, como es que no se conocieran. No, yo no os voy a engañar, yo lo conozco mucho a Jesús, por eso ha sido mi primer entrevistado. También pensaba que, bueno,
dará casualidad, Jesús, que es que vas perfecto por tu perfil profesional y por Sí, tu sí, capacidad claro. comunicadora. Así que Si fuera cocinero de magdalenas, quizás no hubieras algo habíamos invitado. encontrado. Algo, la alimentación, bueno, el tema de la alimentación y cambio climático también es un tema, pero sí, ya te lo No, dejo no, no, para no, otro no. día. A los amigos a los que no invito es que a lo mejor vuestro oficio no encaja en el canal. No No, os no pasa nada. enfadéis. No pasa nada. Bueno, muchas gracias. Lo dejamos A aquí. ti. Espero que hayas aprendido tanto como yo sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Yo me quedo pensando en esa relación del ser humano con la naturaleza de la que hemos hablado. Por eso, en el próximo vídeo largo voy a repasar un poco nuestros imaginarios sobre esto. ¿De dónde vienen estas ideas de la naturaleza como madre, como peligro, como recurso, como lo opuesto a la civilización? ¿Estamos pasando de una civilización en contra de la naturaleza a una civilización aliada con ella? ¿Tú qué piensas? Por cierto, los vídeos largos van a estar un poco más espaciados, pero estoy sacando shorts con ideas nuevas cada semana. Ya sabes que siempre acabo recordando que mantenerse informada y ser una persona crítica es algo muy importante. Mucho cuidado con todos los bulos que circulan por las redes y que parece que en momentos de dolor y crisis se encienden como la pólvora. En la descripción dejo un recurso con consejos sobre cómo identificar un bulo y varias páginas donde puedes desmentirlos. ¡Hasta pronto!